¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva sesión aquí en vivo por medio de nuestro canal. El día de hoy, ya iniciando la mañana, antes de iniciar la jornada laboral, pues vamos a brindarles algunos alcances acerca de lo que vemos los miércoles, ¿no? Ya definitivamente los miércoles vamos a estar revisando un tema que es estados financieros, ¿no? El tema, como ustedes podrán revisar, que se señala en la parte superior de la presentación, señala, comentamos hoy día flujo de caja versus flujo de efectivo, ¿no? Flujo de caja versus flujo de efectivo. Este es un tema bastante interesante. Muchos contadores siempre tenemos ese dilema del saber cómo se va a trabajar esta situación y verlo desde el punto de vista de los estados financieros. Entonces, es un tema que seguramente va a ser de interés para todos ustedes. Entonces, mientras hay personas que se van agregando, dándole la bienvenida el día de hoy a todas aquellas personas que nos están siguiendo. Y como les digo, el tema es el flujo de caja versus el flujo de efectivo. Dentro de un capítulo que vamos a tocar hoy día, que son los estados financieros, ¿no? Hoy día voy a referirme a algunos tips acerca de lo que son estados financieros, ya que siempre es importante que tú como contador sepas, o estudiante de contabilidad o persona que trabaja este tema dentro de una empresa, economista, un administrador, tengas un enfoque adecuado sobre esta situación. Porque muchas veces lo que sucede cuando nosotros queremos analizar esta situación, tenemos una serie de problemas. Porque en primer lugar no sabemos cómo definir el tema de los estados financieros. No sabemos cómo definir el tema de estados financieros. ¿Qué es un estado financiero? ¿Y qué es lo que marca la diferencia con respecto a lo que nosotros vayamos a tocar desde la perspectiva de brindarle información que puede ser útil para la gestión del negocio? Entonces, este tema lo vamos a abordar en un momento más. El título, como les dije, se llama miércoles de estados financieros, hoy comentando el flujo de caja versus el flujo de efectivo, ¿no? Y también aprovechando para invitarlos, por si todavía aún no se han inscrito, todavía tenemos vacantes para el taller de elaboración del estado de flujo de efectivo, ¿no? Todavía tenemos vacantes, se va a desarrollar el día de hoy, de 7 a 10 de la noche. Hoy y mañana tenemos la elaboración del estado de flujo efectivo. Y hoy día les voy a dar algunas apreciaciones acerca de este interesante tema, ¿no? Que siempre es bueno que como contadores, como estudiantes de contabilidad, sepamos cómo trabajar esa situación. A veces sucede que nosotros no lo tenemos claro, no tenemos claro qué es lo que estamos haciendo, ni siquiera tenemos un concepto acerca de lo que son estados financieros, lamentablemente, y eso hace que nuestra profesión, pues el ejercicio de nuestra profesión cada vez se venga menos, ¿no? No es posible que tú, por ejemplo, ahorita, contador, estudiante de contabilidad, frente a la pregunta que te plantea alguien acerca de defíname un estado financiero, no sepa cómo responder. Eso es algo terrible, ¿no? Entonces, es algo que vamos a comentar. Pero y no solo eso, sino también vamos a hablar acerca de otro tema que muchas veces es requerido, el flujo de caja. Y hay personas que se confunden, ¿eh? Y eso todavía sucede dentro de los cursos, ¿no? Me dicen, disculpa, el taller es de flujo de caja. No, no es de flujo, es de flujo efectivo. Ah, ya, entonces no voy a participar. Quiero uno de flujo de caja. La pregunta es, ¿el flujo de caja es un estado financiero? ¿No? Es un buen tema que vamos a hablar
en un momento más en esta sesión en vivo. Son las 8:57, el día de hoy es miércoles 13 de septiembre, wow, ya empezamos. Hoy día yo también tengo que liquidar tributos, tengo que ya ir viendo los tributos acá. Como todos ustedes, la mayoría ya estamos viendo este tema, ¿no? Viene tiempo de tributos, ¿no? Entonces, como siempre, teniendo mucho cuidado con las reglas que tenemos que tener en cuenta aquí, porque pasa que muchas veces nosotros nos podemos equivocar. Eso vamos a verlo en los días en los cuales tenemos sesiones tributarias, ¿no? Entonces, el tema de hoy, para las personas que se van integrando, que en un momento más vamos a comenzar, es el flujo de caja versus el flujo de efectivo, ¿ya? Vamos a hablar acerca de este interesante tema, que siempre es conveniente que tú como contador lo sepas, ¿ya? Tú como estudiante de contabilidad lo sepas. Entonces vamos a terminar de compartir. Me ayudas también si compartes, mientras ahorita me dicen, oye, ¿a qué hora comienza? No, en unos minutos. Lo que sucede es que necesito compartir el video. Entonces tú me puedes ayudar a compartir en los grupos en los cuales tú participas. Me puedes ayudar con este tema del compartir. Nuevamente, también para las personas que están fuera de Lima, el día de ayer ya hemos liberado el tema de la publicidad de nuestro taller virtuales. Tenemos 3 talleres en formato virtual, estamos aperturando nuevos grupos. Es para consorcios sin contabilidad independiente. Si tú eres contador de constructoras, probablemente este tema te caiga a pelo, ¿no? Entonces es importante ese tema, ya no se olviden. Sí, en un momento estoy compartiendo, en un momento hay algunas personas que están dando saludos, en unos momentos más les respondo, denme un momento más, me pueden ayudar compartiendo el video. Comenzamos en unos minutos ya. Muy bien. Y creo que ya, sí, ya, a ver, verificamos por aquí. Sí, ya todos estamos acá en línea. Muy bien, ¿qué tal amigos? Buenos días a todos. Antes de la jornada laboral, algunos, como decía un colega hace un momento, de inicio, lo que pasa es que todos los practicantes, los estudiantes están con sus audífonos. Dice, ¿qué están haciendo? Están escuchando música. No, si no están siguiendo los comentarios. Me lo pueden seguir por... Cuando está tu máquina, cheques tu celular, le pones tus audífonos y ya me pones a escuchar. En este caso, el material que sacamos en vivo, lo estaba sacando con pizarra, pero el tema es que muchas personas me dicen, bueno, a veces tengo que trabajar y me distraigo, la verdad, me dicen. Entonces vamos con el audio. Los que me quieren me pueden seguir viendo, me ven normalmente que estoy hablando. Son las 9 de la mañana, por si acaso es una sesión en vivo el día de hoy. Y hoy estamos hablando acerca de estados financieros. Ya más o menos voy delimitando cuál va a ser nuestra zona de atención. Mañana, la semana pasada ya lo había programado. Mañana viene un tema que se llama misceláneo. En misceláneo me dedico a responder las preguntas que he recibido a lo largo de la semana. Hay personas que me mandan mensajes, me mandan consultas, me mandan por Facebook. Lamentablemente no se puede responder en el momento, no se puede por razones obvias. Entonces, lo que estoy haciendo es dedicar un día a trabajar esto. Se llama el día jueves de miscelánea. Entonces las preguntas, tal como dice, evaluamos, vemos y les vamos dando respuesta. Muy bien, vamos entonces con la zona de saludos. Ok, antes de comenzar, mientras todas las personas nos ayudan, por favor si comparten, a ver si llegamos a más de 100 personas. Saludos a Diego Sotelo, Ángel David, igual buen día. A Freddy Yucapanqui desde Cusco. ¿Qué tal? ¿Cómo está Freddy? Por si acaso, en Cusco tenemos un taller ya programado para este mes. Seguramente la publicidad apenas lo lancen. Lo van a tener en Cusco. Vamos a ver régimen contable y tributario de establecimientos de hospedaje. Y también vamos a ver tratamiento tributario de cooperativas. Voy a estar en el Cusco dictando eso. La publicidad va a salir obviamente ya en la página de Facebook en cuanto se lance, ¿ya? Hemos tenido ya en Cusco un taller que es el régimen contable y tributario para agencias de viaje y también fue muy
se cerraron las vacantes. Muchas gracias a las personas que asistieron. No se olviden, en el caso del Cusco, reservar su vacante con tiempo. En cuanto vean la publicidad, a buena hora. Beni Vargas, ¿qué tal? Buenos días, Beni. A Karim Capón, buenos días. ¿Qué tal? Igualmente, buenos días, Karim. A Elmer Juan Machuca, ¿qué tal, Elmer? ¿Cómo estás? A Muller Merlo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A Luisita María, saludos igual desde Paita Piura, nos dicen, ¿qué tal? Aquí saludos desde Lima, aquí en la mañana. Javier Quispe, Cuba, ¿qué tal? Buenos días, Javier, desde Huancayo, ¿qué tal? ¿Cómo están por allá? Katy Torres nos dice que está desde Ecuador. Saludos, Katy. Saludos. Igual a Luis Purizaca, saludos desde Chiclayo, igualmente saludos a todas las personas que se están integrando a la sesión antes de comenzar. Bueno, ya es momento de comenzar, me dicen, sí. Ya es momento de comenzar. El tema de hoy, como ustedes habrán visto, en la parte superior, es miércoles de estados financieros. Y hoy comentamos el flujo de caja versus el flujo de efectivo. Ayer estuve, por si acaso, para los que se lo perdieron, o lo pueden revisar en YouTube, o si no, acá en la página de Facebook, en la tarde estuve hablando del marco conceptual. Y lo vi de dos formas, me pareció interesante también, lo estuve viendo el video. Yo reviso nuevamente también los videos, es algo que también a mí me sirve. Ayer estuve argumentando acerca del lado del usuario de un curso de NIF que pide asientos contables bajo NIF y del otro lado del expositor NIF, ¿no? ¿Cuál es el punto de encuentro? Ayer lo estuvimos viendo para las personas que pudieron participar. Estuve hablando de marco conceptual, ¿no? Y también ayer, para los que no lo alcanzaron a ver y que nos pueden seguir a través de aquí en www.facebook.com/normacontable, estuve comentando el informe. Y hoy día por ahí voy terminando, tengo algunas cosas pendientes, pero terminando voy a tratar otra interrogante acerca del informe 005-2017, lo voy a ver más adelante, seguramente se va a publicar en video, no va a ser en vivo, acerca de este tema del MIPE tributario, que siempre causa interés para todos nosotros. Muy bien, vamos a comenzar entonces, nos acomodamos, algunas personas me dicen nos vamos a poner los audífonos, nos ponemos los audífonos, estamos con el celular prendido y vamos escuchando pues el tema el día de hoy. Hoy es miércoles de estados financieros. Hoy comentamos acerca de un tema bastante bonito que se llama el flujo de caja versus el flujo de efectivo. Es un tema recurrente, ya me pasa con varios colegas que cuando queremos analizar este tema sobre el particular, me ha pasado, por ejemplo, yo más tarde tengo un taller de flujo efectivo y justamente hay colegas que me dicen, disculpa, aló, sí, ¿qué pasó? Yo quiero un taller, dice que tienes un taller de flujo de caja, no, es de flujo efectivo, ya, no, esa es la verdad, no, yo quiero uno de flujo de caja. La pregunta es si realmente tengo la percepción de que una persona creo que más trabaja el flujo de caja y el flujo efectivo no lo trabaja, o hay una duda, hay algo que está fallando ahí, hay algo que no se está manejando correctamente, ¿no? Correctamente dentro de este tema. Entonces, ¿qué es lo que falla? Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que tener en consideración, ahí tengo que mover la cámara, lo primero que tenemos que tener en consideración antes de iniciar, es miércoles de estados financieros, es hablar acerca de cómo tú vas a definir qué cosa es un estado financiero. Eso es clave. Persona que estudia contabilidad, persona que es técnico contable, persona que ya es contador profesional, mira, contador profesional, que defina qué cosa es un estado financiero. Es un tema básico. La pregunta que nosotros nos hacemos es si sería ese término pertinente verlo desde el punto de vista de la norma internacional de contabilidad número 1. La norma internacional de contabilidad número 1 nos habla acerca de presentación de estados financieros y nos va a hablar más bien de qué cosa nosotros entendemos como un juego de estados financieros, o sea, qué comprende un juego de estados financieros, pero no hay una ausencia acerca del tema de lo que es estado financiero. Y esto es un punto de partida clave porque nosotros no podemos trabajar este tema
si es que no sabemos, luego no tenemos la herramienta básica para poder defendernos y definir qué cosa es flujo de caja y qué cosa es flujo de efectivo. Ese es un tema muy importante. Entonces, ¿cómo comenzar? El estado financiero, al igual que todos los reportes, mira, curiosamente, todo software contable te bota una infinidad de reportes. Eso creo que lo tenemos claro. Análisis, cuadros, estados financieros obviamente también, y te emite un montón de cosas. La pregunta es, ¿por qué alguno de esos reportes tiene ese cliché de estado financiero y otros no? Por ejemplo, siempre yo cuento la anécdota que tuve con uno de mis jefes dentro de un grupo empresarial en el cual trabajé, el presidente el CEO, el presidente del directorio, nos llamaba a todos los contadores del grupo y desfilábamos nosotros al mes, creo que toda una semana, los 16 contadores, ¿no?, con él para una reunión. Él era un economista, había estudiado no acá en Perú, sino en Estados Unidos, y le gustaba su hobby, su forma de entrenar era ponernos en aprietos a los contadores, ¿no? Obviamente no desde un punto de vista de cómo llevar la contabilidad, sino algunas preguntas que se nos iban, ¿no? Y todo parte de la siguiente pregunta. Me dice, señor, ya, los estados financieros de la empresa, sí, acá los tiene, acá le estoy alcanzando, lo que nos pide, él nos pedía el balance, en ese tiempo nos pedía el estado de ganancias y pérdidas, nada más, ¿no? Un cuadro situacional, algunos análisis de cuentas que él pedía su formato, ¿no? De lo que llamamos nosotros a veces contabilidad gerencial. Y de pronto me dice, ¿sabe qué? Mucho papel, o sea, 3, 4 hojas por cada empresa, por 16, olvídate, demasiadas hojas. Usted está hablando de la calculadora, me decía 16 por 3, olvídate, 48, 50 hojas. O sea, a lo largo de, para ver yo cómo está marchando mis empresas, necesito 50 páginas, o sea, hay que reducir eso, definitivamente. Oye, ¿sabes qué? Te diré algo, en el curso de contabilidad, cuando yo llevé allá en economía, en el posgrado también lo llevé allá, los contadores elaboraban, trabajaban una hoja donde estaban todas las cuentas de los estados financieros, está activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Y en ese cuadro, ahí y los contadores yo lo veía que sacaban los resultados. Ya sé a qué se refiere, señor. Usted se refiere al tema del balance de comprobación, o la hoja de esa hoja de trabajo. Sí, por supuesto, claro. Pero ahí están todos los resultados. ¿Por qué ustedes, los contadores, en vez de pasarme tantas hojas, para mí, para analizar, para hacer mis ratios, checar cómo está la empresa, yo mejor prefiero una hoja por empresa? Una hoja. Mire, sí, y la pregunta es obvia. ¿Por qué un balance de comprobación no es un estado financiero? Interesante pregunta, ¿no? A ver, ¿cómo tú te pondrías frente a tu gerencia? No es un contador, obviamente, es una persona que sabe de negocios y que te pregunta por qué el balance de comprobación no es un estado financiero. Y ojo, que el balance de comprobación tiene más información, a un mayor detalle, que un balance general, un estado de ganancias y pérdidas. ¿Por qué más? Porque lo tiene condensado en uno solo y lo tiene disgregado por cuentas. Por ahí que nos puede brindar mayor detalle, tenemos un mayor detalle y en una sola hoja. ¿Por qué no es estado financiero? Buena pregunta, ¿no? Arguirle desde un punto de vista no contable podría ser un poco difícil, pero considerando que estoy delante de personas que están vinculadas a contabilidad, la argumentación es totalmente válida. Un balance de comprobación no es un estado financiero porque sencillamente no hay una norma internacional de información financiera, una norma contable que le dé esa condición. No existe. Y mientras no exista una norma contable que le dé esa condición, será simplemente un papel de trabajo o un reporte más. Para que un cuadro de información que resume, sistematiza lo que sucede en la empresa, en unos números, en unas hojas, para que eso tenga el estatus de estado financiero, tiene que cumplir una condición básica. ¿Cuál es la condición básica que tiene que cumplir? La condición básica es de que tiene que estar abordado por un año. En el caso particular de nosotros, o está dentro de la NIC número 1,
lo que llamamos nosotros presentación de estados financieros usualmente anuales, o está dentro de la NIC número 34, para el caso de estados financieros intermedios. Importante, ¿no? Entonces, ese es el primer punto de arranque que quiero que tú tengas en consideración. El software me monta un montón de reportes. Solo pocos tienen esa condición, ese estatus de estado financiero. ¿Cuáles son esos reportes que nosotros tenemos bajo normas internacionales de información financiera y en las cuales una norma internacional de información financiera le da ese estatus? Eso es muy importante. No te olvides de ese detalle, ¿eh? Porque eso es importante para abordar el tema que voy a tocar ahí arriba. ¿Qué dice el título? Que tú puedes ver acá. El título en los grupos y acá donde les estoy compartiendo. Hoy es miércoles de estados financieros. Hoy comentamos el flujo de caja versus el flujo de efectivo. Si es así, entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es totalmente válida, señor. ¿Cuál es la pregunta? El flujo de caja y el flujo de efectivo, ¿cuál de los dos es un estado financiero? Ah, mira, qué interesante. Yo voy a buscar las normas internacionales de información financiera y sí voy a encontrar una referencia específica al flujo de efectivo. Y no solamente la NIC número 1, sino tiene una propia NIC que lo trabaja, que es la NIC número 7, que nos habla acerca del estado de flujo de efectivo. Pero no existe una norma que nos hable del flujo de caja. Se ha escrito mucho sobre el flujo de caja. Por ahí atrás tenemos un libro de finanzas, lo puedo sacar, y me voy a encontrar flujo de caja. No, ahí lo tengo archivado, lo voy a sacar acá. Pero igual, nos habla de flujo de caja, no nos habla acerca de flujo de efectivo. Primera diferencia entonces, ¿ah? Flujo de caja no es un estado financiero. Flujo de efectivo sí es un estado financiero. ¿Por qué lo es? Porque hay una norma internacional de información financiera que lo señala. ¿Ok? Entonces tenemos ya la primera diferencia para que tú tengas conocimiento. Bien. Ahora, la segunda diferencia que tú tienes que tener en cuenta, el segundo concepto que uno tiene que tener en cuenta, es el siguiente: la operatividad. ¿Qué es lo que ha pasado con el flujo de caja y por qué es más popular que el flujo de efectivo? ¿Qué es lo que sucede? En primer lugar, debes de recordar, y esto es importante hacer énfasis, que por su naturaleza el flujo de caja no es un estado financiero, porque no es, lo típico es que no se trabaje con información real. El flujo de caja nosotros lo tenemos como un componente más de la información prospectiva. Bueno, ya, de la información presupuestada. El flujo de caja es un presupuesto más. Y como toda información de tipo prospectivo, es decir, que tú tienes la visión a futuro, se basa en estimados, los cuales son muy subjetivos. Es como los economistas, ¿no? Los economistas, como dicen, hay un chiste, no sé si hay un economista que me está siguiendo, pero bueno. Los economistas el primer semestre se dedican a hacer predicciones. Y el segundo semestre se dedican a justificar por qué se equivocaron en sus predicciones. Acá el flujo de caja es lo mismo. El contador va a elaborar el flujo de caja y luego va a tener que explicarle a gerencia por qué no cuadró. Porque simplemente es un presupuesto. Esa es una segunda diferencia cuando nosotros enfrentamos, por un lado, el flujo de caja y por otro lado, el flujo de efectivo. Importante consideración, ¿eh? Importante consideración. Tercero, la operatividad. Tengo una percepción en la práctica. Usualmente los contadores, los colegas contadores, la mayoría, le digo flujo de caja, claro, lo tienen aquí en la cabeza, ¿no? Y flujo efectivo, y bajan la cabeza. No todos sabemos elaborar flujo de efectivo.
Y hay metodologías y metodologías, ¿no? Cada uno tiene su estilo. Personalmente yo también tengo mi forma de ver el flujo efectivo. No lo veo nada complejo. En algún video y en varios videos he estado comentando metodología. He estado comentando pasos, etapas, ¿no? Que complementan, que es algo de lo que yo desarrollo en los talleres, ¿no? Que desarrollo en los talleres. Por ejemplo, el taller de flujo efectivo, ¿no? Donde se ha podido brindar, por ejemplo, en Arequipa, que estuve desarrollando ese tema. Para los colegas del sur, estuvimos desarrollando eso. Y en los talleres que desarrollamos acá en Lima. El problema está en que el colega lo ve más difícil, entre comillas, no hace el flujo efectivo, porque hay una serie de cosas que lo complican. Y uno de primeros es de que tiene que armar una hoja de trabajo, y ya se le complicó la vida. Así que mejor prepara el flujo de caja. ¿Y qué es el flujo de caja? Lamentablemente, porque ahí viene la pregunta, ¿el IGB va o no va? ¿Qué es el flujo de caja? El flujo de caja es el estado de resultados. Ojo, no el ORI, para los que hablamos bajo NIC 1, no es el ORI, sino es el estado de resultados, pero es el estado de resultados llevado en función de una base de efectivo. Es el llevado, ojo, es el llevado del estado de resultados en función de efectivo. Es decir, si yo tengo acá las ventas, y esas son las ventas al crédito y al contado, para el flujo de caja me dice la típica, y ese ejercicio todos lo hemos llevado en la universidad, y el profesor de estado financiero nos lo ha hecho hacer. Arme el flujo de caja. Las ventas son al contado el 60%, el 30% restante a 30 días, el 10% restante a 90 días, y con esos datos armas tu flujo de caja. Entonces se va a cobrar aquí, se va a cobrar aquí, las ventas se van manejando en función del percibido. Luego viene la pregunta del millón, pues. Ahora, pues, arma en el flujo de caja el costo de ventas. Arma en el costo de ventas, ahí viene el problema, ¿no? Entonces, usualmente uno trabaja más bien con partidas del estado de resultados. Por naturaleza, aquí en el Perú lo va a trabajar con partidas del estado de resultados por naturaleza. Porque es más fácil de escribir el gasto por naturaleza y por lo tanto lo que nosotros pagamos. Es decir, ya sea por mercaderías, por materiales, por suministros, por mano de obra, por servicios de terceros, por tributos, por otros, ¿no? Lo manejamos así. El problema está, y la pregunta del millón siempre pasa, es cuando nosotros nos referimos a este tema de flujo de caja y muchas personas nos dicen, señor, ya tengo el flujo de caja, pero ¿va con IGB o sin IGB? Una pregunta, pues. ¿Las ventas con IGB o sin IGB? Ah, no, sin IGB. Y abajo, en las compras también sin IGB. Hay que preparar otro cuadro adicional para ver el IGB. Para las personas que me siguen de otros países, el tema del IVA acá. En el Perú le llamamos IGB. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué hay versiones del flujo de caja? ¿Por qué cada contador uno lo prepara con IGB, sin IGB? Otro lo prepara de una manera, otro lo prepara de otra, otro le cuadra, no le cuadra, etc. Porque el flujo de caja no es un estado financiero, es un reporte que nosotros preparamos para efectos presupuestales y su estructura está vinculada muchas veces al tema del estado de resultados. Sin embargo, si nosotros elaboramos un presupuesto maestro, y esto es importante también cuando nosotros hablamos de presupuestos, eso también es un tema contable, y a veces nos chocamos ahí con el economista, con el gerente, y como contador tú tienes que saber también. Ah, ya, flujo de caja, basta, listo, ahí yo lo tengo ya, la parte del estado de ganancias y pérdidas por naturaleza, pero lo tengo, los resultados, pero en función del flujo. Ok, ¿qué estoy obteniendo? Solamente me estás explicando el flujo de operación. ¿Ya? Solamente el flujo de operación. Y cuando hablamos de dinero, es importante considerar los tres campos que nos cita también el estado de flujo efectivo y que nos lo muestra. Y si tú estás elaborando un flujo de caja, también tienes que mostrar esos tres campos. Por lo tanto, si tú estás preparando un flujo de caja y estás pensando que lo estás haciendo bien, tiene que pasar un filtro por el tema de presentación. Si bien es cierto, no coinciden los rubros del flujo efectivo con flujo de caja, luego te voy a decir qué es lo que opino al respecto, pero debe distinguir algo.
Tú, si has pasado ya el estado de resultados, lo que obtienes ahí es, dentro de tu flujo de caja, los flujos operativos. Traduce. El capital de trabajo. Traduce. Bueno, el dinero con el que operas día a día, pues, para decirte lo más fácil, en pocas palabras. ¿Ya? Hasta ahí lo tienes. Bacán. Pero es importante también que gerencia sepa cómo va a ir el dinero, cómo se mueve el dinero en otros dos campos más. En el campo del financiamiento y en el campo de la inversión. Es importante. Tiene que mostrarse los rubros abajo. Inversión y financiamiento. El flujo de caja, si tú lo vas a evaluar como presupuesto, tiene que tener esos componentes. Tiene que tener un componente operativo, un componente de inversión y tiene que tener también un componente de financiamiento. Eso es importantísimo. Es clave. Es clave. Si no lo tienes está mal. Solamente tengo el operativo. A ver, hagamos un filtro ahorita para ver qué tipo de actividades tenemos por ese lado, ¿no? Ahorita voy a hablar un poco más. Entonces te vas dando cuenta hacia dónde va el tema del flujo de caja, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el terrible desfase? Que yo creo que si tu jefe es un contador, seguramente, o sea, el gerente es un contador, seguramente debería alinear el flujo de caja de la siguiente manera. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, cuando queremos ver el tema del dinero, la gerencia quiere ver un poco desde la perspectiva de la entidad, se encuentra con otro tema para decirle, bueno, el contador que vaya con los tributos, porque esto no me ayuda para tomar decisiones. Porque muchas gerencias, y cualquier persona, tú también como persona, seguramente estás interesado en qué cosa, estás interesado en el dinero, a cualquiera. Necesitamos liquidez. La liquidez, el dinero, es la gasolina para las empresas, si no, no hay movimiento. Por más que tú digas que vendo, tengo buen vendedor, a crédito, todo. Liquidez es importante, la liquidez es clave. ¿Y qué hay pues? Que cuando te enfrentas al flujo de caja y el flujo efectivo, no te ayuda para nada para trabajar en el tema de... No te ayuda para nada para trabajar este tema de toma de decisiones. Porque hay una terrible brecha entre el flujo de caja y el flujo efectivo. Porque no convergen, no cuadran. Cuando te dices que prepares presupuesto maestro, estados financieros presupuestados, entonces ahí sí cuadra el balance histórico, el balance presupuestado. El estado de resultados histórico, el estado de resultados presupuestado. Si tienes cambios de patrimonio, ya cuadra. Pero el estado de flujo, aguanta, el estado de flujo efectivo no cuadra. Porque al otro lado tengo un flujo de caja. No cuadra. Las partidas, lamentablemente, yo creo que casi el 90% o 95%, sin equivocarme, que es un porcentaje alto, me la juego para afirmar que tú, como contador que preparas un flujo de caja, esos rubros que tú tienes no cuadran con el flujo efectivo. Eso yo lo tengo clarísimo. Y ese es el problema por la que gerencia, cada vez más, sucede en las organizaciones. Si quiere ver temas de liquidez, no, yo al ojo nomás voy viendo, a ver, lo va armando, si tiene habilidad para los números, porque si no, no le sirve la información financiera. Qué difícil, te reto, porque eso es importante, qué difícil es preparar. A ver, yo le digo, prepáreme un flujo de caja real. Un flujo de caja real. Bueno, si yo quiero que guarde ciertas reglas, cierta uniformidad, que haya una validez en su preparación, seguramente tengo que regirme con alguna norma. Y no existe una norma para preparar flujo de caja histórico, no hay. El estado financiero que tenemos es el estado de flujo efectivo. Y es el estado de flujo efectivo en el método directo que nos habla en un término que gerencia quiere saber, en función de cobros y pagos. Oye, que tu flujo de caja, no sé qué me dices, ventas proyectadas, mano de obra proyectada, que la planilla, no te entiendo, no le entiendo. Pero si tú a gerencia le muestras, vamos a cobrar esto, vamos a pagar esto, vamos a cobrar esto, vamos a pagar esto, ¿cuánto nos queda de caja? Método directo, le va a servir. El estado de flujo efectivo hace eso. Cuando tú quieres mostrarle a la gerencia, está bien, acá están los resultados, estamos en azul, pero también quiero mostrarle a la gerencia el hecho de decirle, ¿sabe qué? Cobramos tanto a clientes, cobramos de los alquileres. Y mire, de todo lo que cobramos, hemos pagado tributos, hemos pagado a proveedores, hemos pagado, hemos pagado también el tema de remuneraciones, ¿no? Hemos pagado
otros también diversos, ¿no? Y mire, nos quedó tanto de plata. Pero esa plata que hemos tenido, esa liquidez en positivo, mire, como estamos jalando un préstamo, hemos tenido que aplicarlo y se ha tenido que cubrir ahí. Ah, perfecto, lo tengo clarísimo. Ahora, ¿cómo será en los siguientes años? Ahí viene la gran diferencia. Ahí viene la gran diferencia, ahí viene el reto. Por eso el tema, flujo de caja no. Flujo de efectivo proyectado. Flujo de efectivo proyectado. Qué terrible desfase. Lamentablemente yo no me explico cómo un contador me prepara un flujo de caja histórico. La verdad no sé bajo qué reglas, qué normas, qué estándares, la experiencia, no sé. Porque no hay una norma internacional de información financiera que me diga eso. No hay. No hay, no existe. Entonces, si yo quiero un parámetro, quiero un estándar internacional que uniformice mi trabajo con los mejores estándares, está el flujo efectivo. Y tiene que haber un flujo de efectivo, ojo, un flujo de efectivo histórico y presupuestado. Eso es lo que tenemos que saber. El flujo de caja, si quieres llámalo flujo de caja, pero que sea un flujo de efectivo proyectado. Entonces, mira, qué importante es saber ensamblar el flujo de efectivo, ¿eh? Qué importante es. Hay metodologías, hay diferentes metodologías. Por ejemplo, en el caso mío, yo trabajo el método directo, método indirecto, y tengo un método más que se llama sin hoja de trabajo. Sin hoja de trabajo, que es recontra obvio. Eso lo desarrollo en los talleres, ¿no? Entonces ahí, a eso iba un poco también mi comentario de hoy día. Hoy día estamos con estado financiero, con el taller. Toda esta programación está en www.perugestión.org. Ahí lo puedes encontrar. Bien, pero sigamos. Hacemos un mini receso. Hay personas que igual hay que ser un poco gentil y luego comenzamos con la siguiente parte. Saludos a Yungo, Camay, Adrián Podesa. Saludos a Reina, sí, también nos estaba viendo los comentarios desde Arequipa. Ok, saludos a Arequipa. Ya estaré por allá, espero. Saludos a Elizabeth Liliana desde Moquegua, igual. A Marlene Agurto, qué bien, sí. Pueden seguirnos a través de www.perugestión.org. Y en la mañana siempre voy a estar comentando aspectos vinculados a contabilidad. Los miércoles voy a abordar estados financieros. Ayer, martes, ya los martes voy a hablar de cosas para estudios contables, para contadores, temas de asesoría. Los lunes voy a hablar de NIF, se los digo en primicia. Mañana viene jueves de miscelánea. Jueves de miscelánea implica resolver preguntas que me mandan por Facebook. ¿Ya? Ahí es donde vamos a ir viendo ese tema. ¿Ok? Y también nosotros tenemos aquí saludos a Orellana Abakis, ¿no? Saludos también. Ok, saludos. Entonces vamos viendo ese tema. Muy bien, vamos con la segunda parte de esta transmisión. Estoy hablando para todas las personas que se ingresan a lo que es el flujo de efectivo. A ver un momentito. Ahí está. Bien. Estamos hablando de este tema. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación. Entonces, vamos con esta segunda parte. ¿Ya? Vamos con esta segunda parte en la cual vamos a analizar este interesante tema. ¿Qué es lo que estamos hablando? Del flujo de efectivo versus el flujo de caja. Entonces, ahora voy a entrar a analizar y comentarles acerca de lo que son los componentes, que eso también es importante que una persona maneje. ¿Ya? Es importante manejar los componentes, no se olviden. ¿Ya? Nuevamente recordarle a todas las personas que están en línea, nos pueden ayudar. Estamos en www.facebook.com/norma contable, está fácil. Pueden darnos like ahí o si no nos siguen, nos ayudan si nos ponen la opción seguir. Ya, a ver si nos ayudan ahí recomendando a sus amigos o colegas para que asistan a las sesiones que les brindamos. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a componentes. Hablar de componentes. Bueno, voy a valerme de acá del libro rojo. Redbook se llama. Voy a valerme de eso. Bueno, todavía lo tengo en la cabeza, pero igual vamos a comentar algunos. Es importante que nosotros
trabajemos dentro de lo que son la elaboración de estados financieros, y cuando estamos viendo el tema ENIF, los libros, el libro rojo es fundamental, el libro rojo es fundamental. Una norma que no solamente la lectura sí de la parte normativa, sino también de los fundamentos. ¿Qué pasa con el estado de flujo de efectivo? El estado de flujo de efectivo conlleva la clasificación del dinero, la variación del dinero, llámese así, o llamándolo desde el tema de efectivo, llamándose de efectivo desde la perspectiva de equivalente de efectivo y efectivo, como dice la NIC 7, pero que la gerencia probablemente lo vaya a definir como dinero. Es que esa variación que se produce en nuestro balance, yo tuve al inicio tanto en la cuenta 10 y ahora termino con tanto en la cuenta 10 de caja, esa variación quiero explicarlo y la voy a explicar en función de cobros y pagos. En función de cobros y pagos, ¿no? Entonces, eso es importante. Y esa variación en función de cobros y pagos es brindar la información. La gerencia quiere saber por qué partió con 1000 soles. Disculpe las personas que están comunicándose de fuera, la moneda nacional aquí en Perú es soles, ¿eh? Para alguien de fuera le va a parecer raro decir soles, ¿de qué está hablando? Acá en Perú estamos de contra acostumbrados, porque es nuestra moneda. Yo comienzo con 1000 soles y terminé con 1500. ¿Qué pasó? Te va a preguntar, mire, cobramos tanto, pagamos tanto, acá está. Entonces, pero no es cuestión de decir cobramos tanto y pagamos tanto. Es necesario mostrar algunos rubros importantes. Y siempre desde la perspectiva del dinero, y eso no solamente por una razón de presupuestación. Antes de trabajar el tema, siempre los textos de finanzas, el profesor de finanzas, el economista, va a necesitar clasificar los flujos de tres maneras. O tiene flujos operativos, usualmente asociados al tema de capital de trabajo, va a tener flujos de inversión y va a tener flujos de financiamiento. Un tema clave que tiene que manejar, que es importante tenerlo en consideración, ¿ya? Es importante. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a hablar acerca de la clasificación que nosotros tenemos que tener en cuenta. Un momento, por favor. Hay un mensaje que tengo que enviar y luego continúo. Pues estoy en una sesión en vivo, no la puedo cortar. Son las 9:34. Un momento, por favor. Ya, muy bien, vamos entonces a continuar. ¿Cómo va el tema? ¿Cómo analizar la situación? ¿Cómo ver este escenario? ¿No? Resulta de que para efectos de finanzas, para efectos de toma de decisiones, la gerencia le interesa saber operación, inversión y financiamiento. Operación, el día a día. Inversión. Se entiende que cuando nosotros desde un punto de vista de finanzas trabajamos los recursos en una organización, y así como consecuencia de la lectura de un estado de situación financiera, que lo llamamos usualmente antes balance general, nosotros tenemos que ver, así como sabemos de dónde tenemos que obtener los recursos, y eso va a otro tipo de flujos, también tenemos que saber cómo se va a aplicar esos flujos, no hoy, porque los flujos que aplico hoy, eso viene a ser lo operativo, pero los flujos que voy a aplicar a futuro está relacionado con la inversión que realiza una organización. Usualmente, no puedo decir todo es así, pero usualmente asociado a partidas de activo inmovilizado. Llámese desde un punto de vista de la NIC 16, propiedades, planta y equipo. Por ejemplo, si yo voy a invertir en la compra de una maquinaria, no es algo que vaya a comprarlo en el día a día y probablemente tenga que invertir una buena cantidad de recursos. Por lo tanto, es necesario comprender cómo va esos desembolsos, porque usualmente tengo presupuestos de inversión. Y eso tengo que empatar pues con el flujo efectivo. Y también en el flujo de caja es necesario,
A lo sumo, si estás preparando un flujo de caja, tiene que haber abajo un flujo de inversión. Ah, no, señor, acá está todo lo que es operativo. Acá abajo estamos mostrando en flujo de inversión cómo estamos pagando nosotros mensualmente las letras que tenemos por la compra de esa maquinaria, por la compra de ese equipo. ¿Ya? Eso es importante tener en cuenta. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y el otro es el flujo de financiamiento. Un momento. Ya está. 2. La otra palabrita clave, ¿cómo se llama? Se llama financiamiento. Si bien hace un rato como el dinero se va a invertir, también está el otro problema de la empresa. Financiarse, obtener recursos, de dónde y cómo está generando esas entradas y también cómo lo está devolviendo. Recordemos que el financiamiento no solamente es financiamiento de terceros, también tenemos que considerar el financiamiento propio. Es un elemento fundamental. Ambos campos, inversión y financiamiento, son necesarios, no solamente en la presentación del flujo efectivo, sino también en lo que es la presentación del flujo de caja. Si tú estás presentando flujo de caja, no, tengo en el día a día. Disculpe, una preguntita. ¿No han adquirido ustedes hace unos meses 3 vehículos, 2 camiones para la empresa, para la parte operativa? Sí. ¿Y dónde está eso en el flujo de caja? Lo mostré arriba en operativo. No, tiene que mostrarse aparte. Oye, pero la empresa creo que tiene 2 préstamos. ¿Está pagando 2 préstamos? Sí, ¿dónde está? Arriba. No, tiene que estar abajo. En el flujo de caja tiene que estar abajo. Por eso, aún cuando prepares un flujo de caja, tienes que respetar esos campos. Operación, inversión y financiamiento. Inversión y financiamiento son una consecuencia de la situación financiera en la entidad. Ahora, el hecho de tener flujos de inversión, probablemente tú me digas, porque la empresa está bien, está invirtiendo. Qué positivo. Pero también, toda empresa exitosa tienes que tener en cuenta que usualmente cuando empieza a crecer también va a requerir de recursos. No, toda empresa exitosa necesita recursos porque tiene que ampliar su capacidad. Y por ende es importante trabajar lo que son los flujos o el dinero proveniente de financiamiento, que nos provee recursos, e inversión, como nosotros estamos aplicando esos recursos. En un largo plazo, porque si estamos hablando de un corto plazo, nosotros encontramos ahí los flujos operativos. Entonces ese es como el triángulo que tienes que tener en cuenta. No solamente para el flujo de caja, sino también para el flujo de efectivo. Entonces ahí sí más bien encontramos nosotros un punto de intersección necesario dentro de este esquema. Importante dentro de este esquema. ¿Ya? Entonces no te olvides de esa situación. ¿Ok? Muy bien, entonces hoy día hemos estado comentando en este bloque, no lo dejo porque todos tenemos que ir a trabajar, acerca de estados financieros, ¿no? Hay algunas personas que nos estaban preguntando, toda la programación de talleres está en www.perugestion.org, ahí está. Hoy estamos con el taller de flujo de efectivo, más tarde en la noche, de 7 a 10 de la noche. Para las personas que están fuera, algunos talleres los tenemos en modalidad virtual, también está en www.perugestion.org, ahí dice virtual, ahí puedes ver. Estamos iniciando la próxima semana. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a terminar ya la transmisión del día de hoy. Todos creo que ya tenemos que irnos a trabajar. Todos tenemos que ver algunas cosas. Yo también tengo que ver algunos asuntos. Está pendiente algunas publicaciones también. Y tengo que revisar algunos temas en la oficina. Muy bien, entonces ha sido un gusto poder trabajar con todos ustedes. ¿Nos quieres ayudar? Sí, en la semana publicamos esto. No es por hoy, solamente por esta semana. No, lo vamos a hacer de manera constante. ¿Nos ayudas? Sí, es bien sencillo. Simplemente arriba nos recomiendas a www.facebook.com/normacontable. Le pones seguir o le pones like, con tus amigos nos recomiendas, nos ayudas un montón. Nos ayudas un montón. De tal manera que mayor número de personas tenga acceso a esta información. Tú tuviste hoy día acceso a esta información. Hay otro colega que no la tuvo, ¿no? Entonces, mira, a lo mejor sigue arrastrando conceptos que no son correctos. Tómalo así mejor. Tómalo así. Y siempre nosotros tenemos eso. Nos ubicas en YouTube, fácil, YouTube, tenemos bastante material en YouTube. Aquí en Facebook estamos comenzando algunas cosas nuevamente, pero en YouTube sí tenemos bastante información. Nos ubicas en YouTube, coloca ahí mi nombre, Dionisio Canagua, y te aparece toda la lista de videos. En la zona de videos, y te puedes suscribir también a ese canal. Y también, si quieres ver este video en diferido, lo tienes aquí en Facebook, o si no, voy a mantener los videos por un momento, los en vivo, pero luego los voy a dejar, los voy a tener que bajar porque los voy a poner más bien en YouTube. Y ahí vamos en YouTube. ¿Ok?
Muy bien amigos, entonces no se olviden, mañana, estoy en la mañana también comentando, el jueves, los jueves son de misceláneo, o sea, hay preguntas que he recibido a lo largo de la semana, entonces las voy a ir respondiendo. Hay algunas de NIF, hay otras de temas tributarios, hay por ahí algunos temas laborales, los voy a estar abordando. ¿Ok? Listo, cortamos entonces y nos estamos viendo ya más adelante. No sé, voy a publicar un video y lo ven ustedes a través del canal en www.facebook.com/normacontable, que está pendiente de un video del tema de MIPE, algo así. Y en la tarde por ahí damos algunos tips más. Y para todas las personas que están acá en Lima, todavía se pueden animar, estamos en el taller de elaboración de hojas de trabajo y flujo de efectivo, el estado financiero. Es de 7 a 10 de la noche. Mayores informes en www.perugestión.org, o si no, nos pueden escribir al correo eventos@perugestión.org. Ahí está la hoja informativa, hora, inversión, todo eso. Los talleres son de 7 a 10 de la noche. Hay unas personas que nos preguntan. ¿Ya? Ahí en Perú Gestión está toda nuestra programación, todos los talleres que desarrollamos. Tenemos talleres todos los días. Al domingo también tenemos. Así que ahí lo ven. Muy bien. Nos estamos viendo entonces más adelante. Muchas gracias por su atención. Estamos en contacto.